Nací un 31 de mayo de 1954. Es decir, que tengo 71 años. Son un montón. Yo soy verazateguense y aquí pasé mi infancia, mi adolescencia, mi adultez. Ahora, mi madurez. Mi ilusión era ser maestra. Entonces estudié para magisterio, fui maestra de grado. Después, ya siendo maestra de grado y teniendo mi trabajo, también estudié para maestra jardinera, también ejercí como maestra jardinera, y pasados unos años yo necesitaba algo más. Entonces di los exámenes para ser directora, siempre de escuela primaria. Entonces, bueno, así lo hice, llegué a tener cargo directivo y eso tampoco me bastó. Yo quería algo más, me gustó siempre mucho estudiar. Entonces, estudié bibliotecología, es decir, para estar en bibliotecas escolares. No me recibí, me faltaron 4 materias. Trabajé igual un tiempo como bibliotecaria, pero en el medio de eso gané el concurso para cargo directivo y entonces dejé biblioteca. Ya después, teniendo el cargo directivo, también otra vez empezó el bichito que algo me faltaba y entonces empecé a estudiar museología. Así que llegué a ser museóloga, entonces bueno, compartí los 2 trabajos. Yo iba de la escuela al museo y del museo a la escuela. Así es que bueno, y fui muy feliz en los 2 trabajos que me han gustado mucho. Yo tuve una niñez, si se quiere, privilegiada, porque yo pude jugar en mi casa, pude jugar en la vereda, pude jugar en el barrio. Es decir, que eran épocas en donde la vereda era como el patio de tu casa, porque no teníamos ese temor que hay ahora, lamentablemente, de inseguridad. Y era muy fácil ir a la casa de la amiguita, porque íbamos juntas a la escuela, porque hacíamos los mandados juntas. Además, yo tuve la ventaja de que mi papá mi papá tenía peluquería de caballeros, entonces la peluquería de mi papá era una especie de club, ¿no? Era la sede de un club. Yo tendría unos 4 añitos. Entonces ese mundo de la peluquería a mí me encantaba, porque ahí había diarios, revistas, todos los diarios de la época. Mi papá no compraba uno, compraba 4 o 5. Democracia, La Nación, El Mundo, de esa época te estoy hablando, ¿eh? Clarín vino después. Muchas veces, cuando fallecía una persona, se acostumbraba poner en el diario el aviso fúnebre. Y compraba también Paturuzú, Paturucito, Isidoro, el Tony, que eran todas revistas de historietas. Entonces, claro, yo llegaba y estaba mi papá cortando el pelo, pero había 4 o 5 chicos que ya se habían cortado el pelo, a ver si me entienden, pero estaban ahí tirados en el piso leyendo las revistas, leyendo Paturucito y qué sé yo. Y entonces yo me quedaba ahí con los chicos y mi papá, Ali, a casa, porque ese era un mundo de hombres, en día de la peluquería, solo de caballeros. Yo tenía juegos para jugar con nenas, es decir, la tacita de té, todo, la sillita, el mantelito, todo chiquitito para jugar, pero también tenía juegos de varones que siempre fueron mucho más divertidos. Entonces, bolita, pelota, barrilete. Entonces yo también hacía todo eso. En las noches de verano se jugaba todo el día, pero a la noche también. Entonces mis padres salían, sacaban unos silloncitos y se sentaban en la vereda a tomar mate con los vecinos después de cenar. Pasaban los chicos, nosotros jugábamos a la escondida, de noche. Eso, imagínense ahora, en estos años,
los chicos jugando a la escondida en la vereda. Solamente había radio, las noticias, por supuesto, se escuchaban a través de la radio, se hablaba mucho, se hacían visitas. Mi mamá iba de visita a la casa de las vecinas a mi casa, mi papá traía a sus amigos, que eran muchos, a casa, nosotros íbamos de visita a los amigos de mi papá a cenar. También para comunicarse, yo por ejemplo, mi familia es de Rosario, de la provincia de Santa Fe, entonces para comunicarse era a través de cartas. Y mi mamá tenía 5 hermanas y era graciosísimo porque todas escribían igual. Yo también enviaba cartas a mis primos a mí, era divertido. Teléfonos por supuesto que existían, pero era muy caro. Acá en el barrio, por ejemplo, había 2 teléfonos. ¿Quién tenía teléfono? La farmacia y el quinielero. Ese sí tenía teléfono porque era su instrumento de trabajo, su herramienta de trabajo. Los tíos de Rosario podían llamar a ese teléfono y si había que comunicar algo, entonces decían, yo necesito hablar con, bueno, mi mamá era Carmen, necesito hablar con Carmen. Bueno, decía el quinielero, llame dentro de 10 minutos. El quinielero se cruzaba y le decía a mi mamá, Carmen, la van a llamar dentro de 10 minutos de Rosario. Ah, bueno, y allá salía mami. Y así era como se hablaba. Existían 2 tipos de teléfono. Estaba el teléfono público, que esos teléfonos sí eran con moneda. Anterior a eso, era era la operadora, que si las llamadas iban a ser de larga distancia, entonces vos ibas a un teléfono, pero la operadora tenía como un conmutador y recién a lo mejor te decía, bueno, la comunico, espere, y tenías que esperar a ver si hasta que tuviese línea. Después, cuando ya no era de operadora, era así, había unos teléfonos que vos ibas y hablabas, pero era con moneda. Pero los teléfonos que teníamos acá, en el quinielero, por ejemplo, se llamaban los teléfonos negros, que eran grandotes y que tenían un disco, tenía los 10 agujeritos, es decir, del 0 al 9, y vos tenías que discar. Por ejemplo, en el cine argentino, para cuando tenían que poner algo que fuese de categoría, le ponían un teléfono igual a ese negro, pero blanco. Entonces decía, por ejemplo, Mirta Legrand hablaba en teléfono blanco, ¿me entienden? Sí, vengan a comer. No importa, cocino yo. Vengan, los esperamos. Dentro de media hora somos 6. Con mi nueva cocina portátil tengo todo solucionado. Pero cuando había algo muy urgente, supongamos que no estuviese el teléfono del barrio, se era por telegrama. Entonces, cuando vos recibías un telegrama que te lo traía directamente un cartero, y era un telegrama, eso era dramático, porque siempre eran noticias malas, ¿comprendés? Era que algo había pasado, que alguien estaba enfermo, que había sufrido un accidente o una muerte. En el barrio también eran pocos los que tenían la televisión, porque era caro, ¿me entienden? No era fácil tener un televisor en casa. Igual eran unas pocas horas, no es que estaba tampoco todo el día. Y entonces cuando éramos chiquitos, por ejemplo, acá había una vecina que tenía televisión, le decía si podía ir un rato a ver televisión. No como ahora que uno lo puede mirar de todo el día. Así es que bueno, todo esto que les cuento de mi niñez, fíjense cuánta comunicación que había, sin teléfono, sin celular, sin redes. Yo no sé si hoy en día nos conocemos tanto como nos conocíamos en esos años. ¿Entienden? La adolescencia, que es una etapa tan especial para todos nosotros, eso de que adolecer, como que viene de dolor, pero realmente si uno la vive bien, no duele. Y al contrario, es la época en la que uno tiene
empieza con lazos. Había algo que en esa época se llamaba asaltos, significaba que nos poníamos de acuerdo y que en una casa las chicas llevaban la comida, los varones llevaban la bebida y a bailar. Y a bailar con lo que era el tocadiscos, el winco, a poner discos y bailar. Eso era un asalto. Y nosotros éramos muy lectores. Yo no sé si el grupo que me tocó a mí, pero en general todos leíamos mucho. Y leíamos de todo. De autores como Ray Bradbury. Era muy común y entre nosotros nos cambiábamos libros, que no tenían nada que ver con la escuela, que era otra cosa. Éramos mucho de ir al cine. El cine tenía los martes cine argentino y después cine norteamericano. Entonces, con mi mamá íbamos a ver las películas de Nini Marshall, como es de Mirta Legrand, de Ángel Magaña, de Muiño, todo eso los íbamos a ver cuando se estrenaba. Y a mi papá no le gustaba mucho el cine argentino, entonces con mi papá íbamos los domingos al cine, o los lunes, porque mi papá los lunes, como era peluquero, no trabajaba. Entonces, bueno, ¿y qué veíamos? Películas norteamericanas, ¿no es cierto? Entonces ahí, John Wayne, Tyrone Power, Doris Day después. Ahora, Gary Grant. Ahora, ¿qué ocurre? En el cine había un noticiero que era Sucesos Argentinos. Y era un noticiero dentro del cine. ¿Comprenden? Cosa que uno dice ahora, pero ¿cómo puede ser? Y porque era otra manera de saber las noticias. Una delegación de la Asociación Mendocina de Andinismo y Esquí tributa un homenaje a la memoria del libertador, general José de San Martín, depositando una ofrenda floral al pie del monumento que perpetúa su memoria. Córdoba se dispone a tributar cariñosa recepción a la señora Eva Perón a su paso por la docta ciudad en gira por el interior de la República. El pueblo se congrega frente a la estación 17 de octubre, esperando el arribo de la esposa del primer magistrado. Allí mismo, a poco del arribo, se sirve un lunch en honor de la distinguida viajera. Córdoba tributa sus aplausos y vítores a la señora Eva Perón, testimoniándole de manera tan elocuente su reconocimiento por la obra que desarrolla en favor de las clases humildes. El televisor, que ahí ya para esa época sí, estaba en todas las casas, y veíamos noticiero como Telenoche, bueno, que aún existe, porque en ese momento también estaba, o Canal 7, y teníamos, los padres compraban un diario. Nos interesaba lo que pasaba. No eran las noticias tan tremendas como se escuchan hoy. Pasaban cosas, yo no digo que no. Argentina, tierra de paz y de enorme riqueza. Argentina, bocado deseado por la subversión internacional, que intentó debilitarla para poder dominarla. Fueron épocas tristes y de vacas flacas, hasta que dijimos, basta, basta de despojo, de abuso y de vergüenza. Hoy vuelve la paz a nuestra tierra, y esa paz nos plantea un desafío, el de saber unirnos como hermanos en el esfuerzo de construir la Argentina que soñamos. ¿Saben cuándo empezó realmente a nosotros que se nos empezó a cambiar la vida? En la época de la subversión. Porque piensen ustedes que a nosotros por la edad que teníamos este grupo, vivimos esa época. Entonces sí, una bomba acá, una bomba allá, un secuestro, pedido de rescate. Entonces ahí ya nuestra propia familia ya empezó, no, ¿cómo vas a ir sola? No vaya. No. Ya ahí empezaron los temores, ¿comprenden? Y temores también de que nosotros mismos, porque queríamos estar en política, porque ya les digo, era un grupo queríamos estar en política, pero a su vez había cosas que o que no entendíamos bien o que nos daban miedo, o que a su vez decíamos, no, pero hay que intervenir, porque queríamos cambiar las cosas, que todo estuviese mejor. Y después mezclado un mal con otro, porque la subversión estuvo mal, pero también estuvo pésimo que hubiese esa dictadura, que entonces después lo que hacía era, en vez de si había gente que ponía bombas, bueno,
¿Sabés qué tenés que hacer con la gente que pone bombas? La apresás, le haces un juicio y lo mandás a la cárcel. Eso es lo que hay que hacer. Pero no hicieron eso. ¿Qué hicieron en la dictadura? Sí, los encontraba, pero los torturaba, los mataba y los tiraba en unas zancas. No, eso ya no es lo correcto. Entonces, por eso, yo hasta tuve amigos desaparecidos, lamentablemente. Y eran buenos chicos. No, yo estoy segura que no tiraron una bomba en ningún lado, pero sí fueron activos y bueno, y murieron, 2 chicos. Comunica a la población que a partir de la fecha el país se encuentra bajo el control operacional de la Junta Militar. Se recomienda a todos los habitantes el estricto acatamiento a las disposiciones y directivas que emanen de autoridad militar, de seguridad o policial, así como extremar el cuidado en evitar acciones y actitudes individuales o de grupo que puedan exigir la intervención drástica del personal en operaciones. Firmado Jorge Rafael Videla, Teniente General, Comandante General del Ejército. Ya para esa época teníamos los teléfonos, pero todavía no estaba lo de la computadora. Había, por ejemplo, yo empecé la facultad, no la seguí, entonces me fui a maestra, que en vez de 4 años iban a ser 2, entonces bueno, yo necesitaba trabajar. Por ejemplo, la oficina de mi hermana, por ejemplo, ya empezaba a ver lo que se llamaba un fax, que era que vos podías enviar, no solo que hacías una llamada telefónica, sino que podías enviarle a través de un fax como un escrito, como algo en papel, que vos lo hacías en el fax de tu oficina y la otra oficina tenía también un fax y lo recibía. Pero no estaba generalizado tampoco lo de computadoras. En mi adolescencia no había todavía ni computadora ni celular. Lo que cambió fue televisión a color y esto que les digo, por ejemplo, de teléfonos ya más generalizados. Estamos ya llegando a la vida adulta en este relato y cuál empieza a ser la relación ya con diversos instrumentos como son la computadora, el celular, las redes. Mi primer acercamiento era que yo veía que otras personas, por ejemplo, empezaban con los celulares, pero que era un celular que era como, se llamaba Movicom, que era una especie de ladrillo, ¿no? Yo lo veía, no lo tuve yo ese. Yo en mi casa tenía ya el teléfono fijo. Mi mamá, comentándolo con mi hermana y mi cuñado, me regalaron un celular. Era un celular, por supuesto, mínimo, no tenía la cantidad de cosas que hay ahora, era simplemente un teléfono inalámbrico, como para poder hablar, llamar, recibir, pero nada más, no piensen ni en Google ni nada de eso. ¿Y por qué empecé a tener computadora? Porque en realidad yo siempre tuve máquina de escribir, y que la máquina de escribir es una herramienta en donde vos ponías un papel y tecleabas, y sobre ese papel se imprimían las letras que vos escribías. Bueno, yo eso lo usé, esas máquinas de escribir, la usé durante años. Entonces me compré una computadora con una impresora. Y yo ya era magia eso. Yo en esa época empiezo a estudiar museología. Entonces, lo que yo había estudiado antes, los trabajos prácticos, yo todos los había hecho a máquina. Cuando ya empecé a estudiar museología, ya ahí yo lo podía hacer en computadora. Y era, chicos, una diferencia. Es decir, que yo me sentaba un par de horas por día
y salían los trabajos prácticos, pero como pan caliente. Ya trabajaba también en el museo y ahí también las invitaciones, por ejemplo, a través de un link lo podía llevar e invitar a miles de personas. Hablo de miles. Nosotros también en el museo hacíamos tarea de investigación y la investigación se hizo mucho más fácil también a través de Google, porque vos ponés un tema e inmediatamente podés saber dónde encontrás material, con quiénes te podés comunicar, te salen listados de todo. Eso antes era muy difícil. Nos empezamos a comunicar también con otros museos y todo a través de redes. Las redes yo las respeto, las uso, me gustan, pero también extraño mucha de esa cuestión de ese acercamiento. Es decir, que de nada uno tiene que ser exclusivo. Uno tiene que incorporar, pero no perder, no. Lo tenés que incorporar como una herramienta más, pero no que sea solamente eso. Yo no puedo creer que todo el mundo tenga el celular en la mano. Que a alguien le puede pasar, o porque se lo robaron, o porque se le rompió, o porque no tiene, y vos no podés dejar a esa persona por fuera. Tienen que convivir los sistemas. Yo observo a los chicos y observo a los jóvenes que muchas veces están más en el celular que en las caritas de mirarnos y de hablarnos los unos a los otros. Y me preocupa. ¿El chico con el celular? Sí, porque le sirve para investigar, le sirve para conectarse con un montón de cosas. Pero tampoco olvidemos lo otro. Por eso yo veo que la tecnología es un avance y yo no estoy en contra de eso. Pero lo que sí me preocupa es que sea solo eso. Y a veces vemos que hay gente que tiene dificultades y no está el plan B. No hay que tampoco olvidar lo que es de humano.